siguientes días se va a estar hablando mucho sobre la guerra sucia en México, este episodio amplio que va de 1965 a 1990. Esto porque ya se presenta el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de los hechos ocurridos en este periodo. La conclusión, la principal conclusión que se refuerza es la consigna histórica de que fue el Estado. En los documentos que se presentan se modifica toda la narrativa sobre este episodio catalogado como guerra sucia y los investigadores ponen énfasis en que hace falta que el Estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad por la política de exterminio que afectó a miles de personas. En esta primera revisión que hacemos al informe, le detallamos que entre los hallazgos está una nueva arista que engrosa la narrativa sobre lo que ya se conoce de este episodio, que suele relacionarse directamente con la violencia contra estudiantes e integrantes de grupos de guerrilla rural y urbana, ya que se encontró evidencia de que el Estado también volcó su fuerza no solamente contra esos grupos, jóvenes guerrilleros combatientes, sino que también lo hizo contra niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas y comunidades enteras. Este informe no divaga en la confirmación de que después de 1079 testimonios y de la revisión de miles de documentos, que el culpable es el Estado, tal como lo han reclamado y sostenido cientos de víctimas directas e indirectas y la sociedad en general. Se pone al Estado mexicano como el responsable porque instrumentó y operó una violencia estatal de manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia. Después del análisis se reconfirma que el Estado usó toda su fuerza para masacrar a comunidades indígenas y campesinas que resistieron a las barbaries caciquiles y lucharon hasta para recuperar sus tierras. Vamos a ver la siguiente cápsula con toda esta información y regresamos. 8.594 víctimas, 11.743 violaciones graves a derechos humanos, 43 masacres con al menos 385 víctimas mortales, 132.034 personas forzadas a abandonar sus casas y territorio, muchas más personas desaparecidas. Ese es el saldo que dejó la guerra sucia en México, el episodio que se extendió de 1965 hasta 1990 y que tuvo como principal operador al Estado. Cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único, sostiene el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. En esos años, cientos de personas desde Chiapas hasta Chihuahua, de Oaxaca a Sinaloa, de Nuevo León a Guerrero y de Jalisco a la Ciudad de México fueron víctimas de una intervención deliberada del Estado para hacer frente a algo que les significaba un problema. Para erradicar lo que ante sus ojos era un error, cometieron actos de detención arbitraria, metieron a prisión a personas por asuntos políticos, hubo desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, masacraron, torturaron, violaron y obligaron al desplazamiento forzado interno. Se documentaron violaciones de derechos humanos cometidas de manera masiva en un marco de impunidad, pero entre los hallazgos está una nueva arista que engrosa la narrativa sobre lo que ya se conoce de este episodio, que suele estar relacionado con la violencia contra estudiantes e integrantes de grupos de guerrilla urbana y rural, ya que se encontró evidencia de que el Estado volcó su fuerza no solo contra hombres jóvenes guerrilleros combatientes. Entre las víctimas de violaciones graves también se encontraron niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, sexodiversas y comunidades enteras. Son al menos 11 conjuntos de víctimas que estaban invisibilizadas, bajo la idea de que la política de violencia se aplicó exclusivamente a miembros de organizaciones político-militares, de militantes de movimientos estudiantiles y sindicalistas. Ahora, la gama de víctimas abarca a comunidades campesinas, indígenas y
afromexicanas, contra quienes militaron en los movimientos urbanos populares, contra comunidades violentadas por oponerse a políticas de desarrollo, contra disidentes político-partidistas, contra personas de la comunidad sexodiversa, contra periodistas, contra refugiados en la frontera sur de México, contra habitantes de zonas en las que se llevó a cabo el combate al narcotráfico, contra personas marginadas y criminalizadas por alguna condición de vulnerabilidad, contra personas que formaron parte de alguna disidencia religiosa e incluso violaciones graves cometidas contra miembros de las propias fuerzas armadas y policiales a manos de sus propios mandos, sobre los quienes, los perpetradores, el informe enlista a grupos que en el mismo estado empleó para combatir a las disidencias, como fue el caso de la Brigada Especial conocida como Brigada Blanca, perteneciente a la Dirección Federal de Seguridad. Detectaron estrategias coordinadas y articuladas en la que cada cadena de mando llega irrefutablemente al titular del Ejecutivo o a la Secretaría de Gobernación. Y también está el Ejército, que es calificada por los investigadores como la institución perpetradora por autonomacia. Esto es así no solo porque las Fuerzas Armadas hayan sido las responsables directas de gran parte de las atrocidades cometidas durante el periodo, sino porque éstas construyeron uno de los pilares ideológicos de un régimen presidencialista que se presentó ante la sociedad como civil, desmilitarizado y revolucionario, en el que el poder castrense estaba estrictamente subordinado al poder civil y carecía de cualquier injerencia política. También tiene su lugar el Estado Mayor Presidencial, el Poder Judicial, las Procuradurías, los ministerios públicos, las agencias de inteligencia, todas las fuerzas policiales federales y locales, el sistema penitenciario con las cárceles y toda una red de centros clandestinos de detención. De todo el periodo analizado, los años más latentes fueron de 1986, en donde se registraron 957 víctimas, en 1983, 901, en 1978, 718, en 1974, 642 y en 1974 con 642 víctimas. La principal violación fue la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada transitoria, desaparición forzada, masacre, tortura sexual, exilio, violencia sexual y violencia reproductiva. En el apartado de propuestas y recomendaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional queda con varias tareas por atender. La comisión le pide, primero, realizar un reconocimiento público de su responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en los contextos señalados en este informe, asegurar que los máximos responsables de las violaciones a derechos humanos de este periodo no se le rindan honores ni al interior ni al exterior de la institución, y no perseguir, hostigar, amedrentar ni investigar a civiles, especialmente a personas involucradas en acciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles o que expresan su opinión públicamente sobre acciones políticas, las fuerzas civiles y las fuerzas armadas. Al Ejecutivo Federal le recomiendan pedir disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, establecer un Día Nacional en conmemoración de las víctimas de la violencia estatal de 1965 a 1990, la creación del Centro Nacional de Memorias para los Derechos Humanos, el levantamiento de memoriales, cambio de nombres de espacios públicos con base en la lista de perpetradores incluidas en el informe y, sobre todo, el reconocimiento a las víctimas. Es indispensable que la institución correspondiente establezca y mantenga un mecanismo ágil y de fácil acceso para que las víctimas de este periodo puedan ejercer sus derechos, especialmente a la verdad, la justicia y la reparación integral del daño. En esta revisión que hace Dani Barragán, empieza el texto diciendo que son 8.594 víctimas, 11.743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres con al menos a 385 víctimas mortales, 123.034 personas forzadas a abandonar sus casas y territorio y muchas más personas desaparecidas. ¿Quién cometió todo esto? El Estado. ¿Y quién ha enfrentado la justicia por estos hechos? Creo que es la gran pregunta que queda por resolver y quizás
muchas veces no va a haber una respuesta a ese tema, a pesar de que sepamos quién fue, a pesar de que sepamos quién estuvo al frente del Estado en ese momento, pero creo que no va a llegar esa justicia para cada una de las personas que acabamos de enumerar. Sí, cuando en este informe se dice, a ver, fue el Estado, y el Estado es cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrítica para la permanencia del régimen político del Partido Único. Esto es, el Partido Revolucionario Institucional. O sea, hay mucha discusión, sobre todo por el tema que tenemos actualmente, que ha sido el Ayotzinapa, ¿no? Y mucho de la narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir, es que no hay que generalizar. Pero para estos casos es necesario decir que, o sea, un militar no se manda solo, ¿no? Entonces es necesario dirigirnos a la figura en sí. O sea, por ejemplo, en el caso del ejército, el informe dice, es el brazo ejecutor, fue el brazo ejecutor, junto con la Brigada Blanca, junto con el Estado Mayor Presidencial, junto con la Secretaría de Gobernación, pero el ejército, y le escatimas a las víctimas al momento de decirle, unos cuantos, no. O sea, es el ejército, fue el ejército, ha sido el ejército. Que esté quizás pasando por un momento distinto, esa institución lo enmarcaría en otro episodio, pero creo que para un asunto del reconocimiento a las víctimas, o sea, no les puedes escatimar el que digan fue el ejército a decir, ay, no, unos cuantos. O sea, porque acá, por ejemplo, hay otro párrafo muy importante en el que señalan, se pone el Estado mexicano como responsable porque instrumentó y operó violencia estatal de manera sistemática y generalizada en distintos contextos de violencia, porque está demostrado que desde el Estado se reprimió, persiguió, castigó y buscó disciplinar o cooptar a las disidencias políticas y a toda disidencia que por cuestionar la hegemonía del Estado y pugnar por la democratización del país fue identificada como un peligro. Incluso se persiguió a quienes sin ser disidencia tenían potencial de llegar a serlo. Así las víctimas fueron comunidades indígenas y campesinas, pues les llegaron con metralla, tortura, violencia sexual, instrumentada por una política contrainsurgente centralizada, disciplinaron a una multiplicidad de grupos disidentes que desafiaban no solo a la moral conservadora, sino al modelo económico extractivista e individualista. Es decir, este punto que es muy importante de que el Estado no solamente se fue contra los guerrilleros o contra los estudiantes que estaban organizados, se fue contra periodistas, se fue contra grupos religiosos, se fue contra la comunidad LGBTIQ+, desde ese entonces. O sea, ahí está esta gama que se abre. Y quería llegar a este segmento de las propuestas a futuro, porque, por ejemplo, lo que les estaba refiriendo, el ejército queda como un brazo, el gran brazo ejecutor de la violencia, y eso es resultado de todo este análisis, ya lo escuchaban ustedes, de los documentos, etcétera. Pero antes de pasar a eso, Dani, a lo que nos ibas a comentar, y agregando un poco a esto que estás diciendo del ejército, no hay que olvidar también quién es parte de el lugar que tuvo, y lo dejas aquí en la nota, el Estado Mayor Presidencial, el Poder Judicial, las Procuradurías, los Ministerios Públicos, las agencias de inteligencia, todas las fuerzas policiales federales y locales, el sistema penitenciario con las cárceles y toda una red de centros clandestinos de detención. Lo más que hemos escuchado y lo más que nos ha alertado, y claro que nos ha sacudido y nos sigue sacudiendo cada vez que se recuerda el 2 de octubre de 1968 y el 10 de julio de 1971, son dos fechas que siempre vamos a estar recordando, pero porque están dentro de este periodo de 1965 a 1990, y todos los demás años creo que es momento de regresar, no solamente a esas dos fechas, claro que sí son importantes para todo lo que se vivió y este clima social que padecimos, pero fue todo un periodo y estas dos fueron movimientos muy álgidos de lo que se estaba viviendo. O sea, fue totalmente un exterminio, insisto en esta palabra que es clave para entender quiénes o cómo buscaban callar a las personas.
Sí. Eso también, o sea, el Estado llega hasta esas cárceles clandestinas, ¿no? O sea, pero estamos hablando de los grandes brazos ejecutores, ¿no? Que nos llevan hasta esos niveles ya a nivel cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, esto, insisto, no es... Hay que separar un poco, quizá eso nos pueda ayudar a entender. En el informe nunca se habla... ni se dice el ejército de López Obrador. No, o sea, estamos hablando de un periodo que llega hasta 1990, pero que da luces de lo que vino después. Porque, o sea, como decíamos hace rato, no es que para 1991 mágicamente ya la violencia contra las disidencias se hubiera eliminado, ¿no? Entonces, lo que sostiene el informe de los expertos de la Comisión de la Verdad, al menos en el caso de las Fuerzas Armadas, es que se incumplió el mandato presidencial que ordenaba el acceso pleno e irrestricto a los archivos militares para la investigación del esclarecimiento. Eso, el hecho de que el ejército se haya negado a abrir toda su documentación, que ojo, no solamente es en el caso de Ayotzinapa, también para este informe de la Comisión de la Verdad de la Guerra Sucia, también es catalogado como un factor de persistencia, ¿no? O sea, de que todavía hay resistencias del ejército de abrirse por completo. Y voy a citar un párrafo, dice: a pesar de los procesos de profesionalización en los cuerpos de seguridad, tras 1990, las Fuerzas Armadas continuaron teniendo una centralidad, reservando para sí un amplio margen de acción que les ha permitido continuar cometiendo violaciones graves a derechos humanos y mantener impunidad respecto a las violaciones del pasado. De aquí me ligo a las propuestas que hace la Comisión de la Verdad. En un apartado de propuestas y recomendaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional se queda con varias tareas que atender. Por ejemplo, la comisión le pide primero realizar un reconocimiento público de su responsabilidad en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto señalado en el informe. Esto no lleva a decir López Obrador fue culpable. No, otra vez estamos hablando de episodios completamente distintos. El ejército, y lo dice la comisión, debe responsabilizarse de esas graves violaciones cometidas en ese contexto. Ahora, otros puntos importantes. El ejército debe asegurar que los máximos responsables de las violaciones a derechos humanos de este periodo no deben rendírsele honores ni al interior ni al exterior, porque eso también es algo que ocurrió apenas hace algunos años, cuando empezó todo el trabajo de la Comisión de la Verdad. Luis Crescencio Sandoval, el titular de la Sena, dijo: ay, no, es que también los militares murieron en el combate. Oiga, ¿cómo les dices eso a los que fueron víctimas de esos militares? ¿No? O sea, porque estaba en presencia de las víctimas de la Guerra Sucia. Entonces, una recomendación es: a ver, Sedena, no les puedes hacer honores ni al interior ni al exterior, ¿no? A esos personajes. Las generales también es no perseguir, hostigar, amedrentar ni investigar a civiles, especialmente a personas involucradas en acciones sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, o que expresen su opinión públicamente sobre acciones políticas y fuerzas civiles y las Fuerzas Armadas. Al Ejecutivo le recomiendan pedir disculpas públicas y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, establecer un Día Nacional en conmemoración de las víctimas de la violencia estatal de 1965 a 1990, empezar a levantar memoriales y lo que se me hizo súper atinado, que es el empezar a cambiar los nombres de los espacios públicos. Sí. O sea, de que hay calles, por ejemplo, que se llaman Díaz Ordaz, ¿no? O en Guerrero de Ángel Aguirre o de los Aguirre. O sea, es como... ya, o sea, eso tiene que cambiar y pronto. Sí, porque además se sigue poniendo ese tipo de nombres a lugares, a calles, a colonias, a zonas, que creo que muchas veces sí dignifica y otras tantas no dignifica para absolutamente nada ni aporta nada, ¿no? Y si regresamos a el tema con el que también platicábamos a la entrada de este programa, de decir lo que se nombra lo que se nombra sí existe y lo que no se nombra pues no existe, vamos otra vez a eso, ¿no? Estamos recordando entonces constantemente a un Gustavo Díaz Ordaz, pero muchas veces quizás no por este tipo de acciones que hubo, no por este tipo de actitudes que tuvo el Estado en ese periodo, sino por otras cosas, porque quien le dio ese nombre en ese momento a la calle, a la colonia o a la avenida, pues fue para tratar de vanagloriar a esa persona, para tratar de rendirle un homenaje,
que un homenaje no se debe de merecer una persona que estuvo cometiendo todos estos actos y que vemos que el Estado se especializó en eso, en este tiempo, en una tortura y en desapariciones que hasta el momento no hay alguien juzgado, no hay alguien que sí esté quizás dando la cara por cada uno de estos actos que hubo. Pregunta Erika, ¿de dónde son obtenidas esas cifras mencionadas con la guerra sucia? Están ya por publicarse los informes de la Comisión de la Verdad. Pues fue todo un grupo que instruyó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el que pide a la Secretaría de Gobernación una Comisión de la Verdad para este episodio. Empiezan a hacer entrevistas, visitas, asambleas con gente que vivió en esa época, empiezan a recabar testimonios. Hace un momento por acá les dábamos la cifra, que son 1,079 testimonios directos y una cantidad de documentos en el Archivo General de la Nación, periódicos, fichas de seguridad, miles las que se metieron a revisar, pero ya pronto van a estar en línea estos informes y como les decía, cada día vamos a estar publicando aquí en Sin embargo parte de los resultados porque son tomos muy extensos de toda esta información, así que pues si está más interesado en este tema, pues ojalá pueda estar al pendiente para leer estos textos. Sí, va a ser pues muy importante que le echemos un ojo a cada uno de estos reportajes, estas investigaciones que también son producto de un largo trabajo que han estado desarrollando en esta comisión. Entonces, a lo largo de este fin de semana usted va a encontrar ese material aquí en sinembargo.mx. Oye, mira, perdón, Perlita, porque nos dice, por ejemplo, Alberto Moreno, que hay perdóneme. Bueno, un saludo a Alberto Moreno, pero era el comentario de Javier Castillo que decía, en Cuernavaca una de las principales avenidas se llama Gustavo Díaz Ordaz. En Temixco hay otra que se llama Marcelino García Barragán. O sea, ¿en qué momento pueden estar existiendo esas calles? Maite Avilés dice, en Guerrero, Rubén Figueroa. O sea, qué espanto que tengamos esos nombres en las calles, en las plazas. O sea, esa recomendación que hace la comisión tiene que cambiar, pero ya, o sea, se tiene que tomar cartas en el asunto rápido. Así es. Y dice Graciela Reyes, difiere un poco en el cambio de nombre, porque primero es gasto, segundo, a pesar de todo, es historia, que debemos recordar para no volver a repetir. Eliminarlo de un letrero no elimina lo que se hizo. Pues no elimina lo que se hizo, pero también nos recuerda que lo que les decía hace un momento, ¿no? Muchas veces este tipo de calles se llaman así para recordarlos con un honor, para decir, hicieron un buen trabajo, aquí está la construcción que nos deja tal presidente, tal gobernador, tal alcalde. Entonces, creo que esa no es la intención. ¿Cuánto puede costar? Pues no creo que sean millones de pesos cambiarle el nombre a una calle. Es dignificar, siento yo, ¿no? A las personas son como cambios que tienen que hacerse. En su lugar poner quizás este nombre de las personas que fueron desaparecidas, de todas estas personas que no sabemos. Creo que así no se nos van a olvidar esos nombres y van a seguir viviendo y recordándolos de esa forma. Es una manera de ver, pero sí, o sea, definitivamente yo sí soy de la idea de no vale la pena que se sigan teniendo los héroes. Nombres, ¿no? ¿Héroes de quién? No, ¿cómo? Sí, no, para nada. Acá dice Todestriev, dice en Guadalajara, la avenida principal de CUSEI, Facultad de Ingeniería, se llama Marcelino García Barragán. Alma Palestino dice, en Veracruz, calles y escuelas a nombre de Fernando Gutiérrez Barrios. No, o sea, sí se tiene que corregir, sí, pero ya. Sí. Ay, qué espanto. No, estamos en otros momentos, así como hemos estado diciendo que todo cambia, el lenguaje puede cambiar, también ese tipo de cosas que no se queda como una ley, ¿no? O sea, hay que sí tener memoria de estos actos, tener memoria de todo lo que hicieron, no de que abrieron o inauguraron una avenida, que se llame una calle como ese señor, no. Por ejemplo, entre las propuestas de memoriales, sí se habla, por ejemplo, de Chihuahua, hacer un monumento a la Liga 23 de septiembre o en las fosas clandestinas que se tienen ubicadas, también hay poner memoriales con los nombres pues de las personas que presuntamente pueden estar ahí, pero o sea, van acompañados de las dos, o sea, ¿por qué los nombres de los violentadores sí ocupan las calles y los nombres de las víctimas pues no están en ningún lado? Sí, están
desaparecidos esos nombres, ¿no? Ujú. Entre menos se sepa de ellos, mejor. No, Sí. al contrario, o sea, sacarlos de donde los enterraron para que tengan Sí. visibilidad y ya tener también esto en mente que ocurrió y que hablemos, porque también algo que quería comentar es eso. ¿Por cuántos años se tuvo silenciado este tema? Ujú. No hablamos para nada de la guerra sucia y si lo hablabas era como, uy, estás hablando de la guerra sucia, aguas, cuidado, o sea, como si fuera Ujú. un pecado. No, hay que hablarlo, hay que decirlo con todas sus palabras lo que pasó durante este periodo de 1965 a 1990, si se quiere acotar, pero muy probablemente después de la década de 1990 siguieron pasando más actos de este tipo. Lo más grave se vivió en este periodo y ya veíamos también cómo pues se ha intentado silenciar, se ha intentado también que no se hable, pero claro que se tiene que recordar, claro que se tiene que recurrir a este suceso. Allí están los tomos que presenta en esta ocasión el mecanismo. Van a dar una conferencia a las 11 de la mañana y eso también es importante de seguirlo porque muchas veces hay en estos tomos quizás solo un poco de todo lo que encontraron, que muy probablemente son miles y miles de datos. Sí, ya, si nos seguimos con este tema no vamos a terminar. Nos vamos porque todo el café y sí, noticias y ya están así. poniendo, por ejemplo, los nombres de los priistas en el Estado de México. No nos toquen ese vals. No, o sea, la avenida Hank Ron, No, acá está hombre. diciendo la Arturo Montiel. O sea, Rubén no, Jaramillo. pues. No, bueno, Rubén Jaramillo ese sí está bien allá en De Morelos. Temixco. Pero no, en el Estado de México sí todos los gobernadores priistas se pusieron Vicente sus Fox en nombres. Tepexpan. Ay, no, qué feo, no, ya. Ahí nos podemos ir en todo un programa especial de Sí. las calles, escuelas y colonias que queremos que cambien su nombre. No, qué feo. Sí, pero no, ya. sigamos, Perla, por Mejor favor. vámonos, mártires. Acá estaba viendo lo que estaban poniendo de Díaz Ordaz o algo así. No, ya censuremos cada uno de esos No, sí, nombres. ya.